Bienvenidos a la evolución de la tabla periódica. La historia de la tabla periódica surge a partir del siglo IV al siglo VI, por la presentación de los griegos, de los 4 elementos que se refieren a aire, agua, tierra y fuego. En el año de 1661, Robert Boyle define elementos como sustancias que no pueden separarse en diferentes componentes por ningún medio. En el siglo XVIII, Lavoisier y Berzelius, los elementos más conocidos, se convirtieron en metales, no metales y semimetales. En el año de 1814, la tabla periódica de Berzelius se clasificó con los elementos considerados, en electropositivos y en electronegativos. Los electropositivos son los que pierden electrones y se clasifican por ser metales. Los electronegativos son los que ganan electrones y se clasifican por no ser metales. En el año de 1815, William Prout sugirió que el posible hidrógeno era la unidad esencial de la materia. Afirmó que el hecho que la masa atómica de numerosos elementos fueran el múltiplo entero de la masa de hidrógeno. En el año de 1820, Johann Dobereiner propuso ordenar los elementos en grupos de 3, estos bien llamados tríadas. Estos deberían de tener propiedades similares, en donde explicaban el peso atómico y el promedio de los pesos de los elementos que estaban al extremo. En el año de 1862, Chancellor Toy fue el primer científico en ordenar los elementos químicos por su peso atómico. En el año de 1864, el inglés John Newlands propuso la ley de la octava, agrupando los elementos de acuerdo a su peso atómico en grupos de 7. El octavo elemento era parecido al primero y el noveno al segundo, etc., igual que las notas musicales. En el año de 1869, Dmitri Mendeleev publicó la tabla periódica de los elementos organizada según la masa atómica de los mismos. Esto fue el resultado de un trabajo de casi 15 años en la ordenación de los elementos químicos, lo que plasmó por escrito titulado Relaciones de las propiedades de los elementos y las masas atómicas. En el año de 1914, Henry Moseley reordenó la tabla de acuerdo a sus números atómicos. En el año de 1983, los elementos se agruparon con A y B, y se añadieron únicamente de la numeración del 1 al 18 y quedaron como los conoces actualmente. Con esto concluimos la historia de la tabla periódica. A continuación les hablaré sobre la teoría de los átomos. Todo comienza en el año de 1813 con John Dalton, que dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positiva y en su interior con electrones. En el año de 1892, Jean Perrin dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positiva y en su interior electrones, pero este debería de ser con un diseño distinto al anterior. En el año de 1895, Rutherford modificó el modelo de Thomson, así haciendo que surgieran por primera vez las cargas negativas. En el año de 1911, Niels Bohr dedujo que el átomo está formado por una mezcla de 2 electrones grandes alrededor de un núcleo. En el año de 1913, Sommerlein dedujo que los electrones giran alrededor del núcleo en niveles bien definidos. En ese mismo año, 1913, la teoría de la reactividad de Albert Einstein, que duró de 1876 a 1955, realizó modificaciones al modelo de Bohr. Y por último, en 1932, Chadwick completó el modelo atómico en el descubrimiento del neutrón en el núcleo del átomo. Y por último, concluyó con las siguientes imágenes de cómo quedó la línea del tiempo.